Vamos a dar inicio entonces con la conferencia inaugural de nuestro noveno Congreso Internacional de Educación UNISAT 2024 a cargo del doctor Pedro Alfonso Alemán. Permítanme dar lectura a la síntesis de la amplia trayectoria del doctor Alfonso. El doctor Pedro Alfonso Alemán es economista por la Universidad de Lomonosov en Rusia y máster en Ciencias Económicas de esta universidad. Es doctor en Ciencias Administrativas por la Universidad de Mondragón en España en el área de formación para el cooperativismo. Es doctor también en Ciencias de la Educación en el área de Economía de la Educación por la Universidad de La Habana, Cuba. Ha sido docente en programas de maestría y doctorado en Ciencias Económicas y Ciencias de la Educación y también tutor de tesis de doctorado en estas áreas. Es docente aniversario hace más de 35 años, siendo reconocido por su destacada labor por instituciones universitarias de diversos países, donde ha sido profesor invitado e investigador de proyectos internacionales. Ha publicado más de 17 artículos científicos y 6 libros sobre temáticas referidas a la educación cooperativa como regla de oro del cooperativismo, la gestión integral de instituciones educativas, diseño curricular por competencias en la educación superior, entre otros. Además, él es conferencista sobre diversos temas educativos, incluida la temática del liderazgo en países como España, México, República Dominicana, Ecuador, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Curazao y Rusia. Fue director del Centro de Estudios de Ciencias de la Educación Superior en la Universidad de Pinal del Río de Cuba y asesor de la Rectoría de la Universidad para la Estrategia Universitaria durante más de 15 años. Actualmente, él es docente investigador de los programas de doctorado de la Universidad Santander y, por supuesto, nuestro vicerrector académico desde hace 9 años. Escuchemos entonces al doctor Pedro Alfonso Alemán con la conferencia inaugural de este noveno congreso titulada El modelo de aprender investigando, MAI, un sello de la Universidad Santander como formadora de docentes investigadores. Adelante, doctor Alfonso. Sí, perdón. Sí, buenas tardes a todos. A ver, nosotros pensamos que este congreso, o aprovechando el marco del congreso, conversar un poco sobre el modelo pedagógico. Creo que en la actualidad hay mucha confusión y no hay claridad con relación a qué es un modelo pedagógico. A veces escuchamos en el ámbito académico, científico, a instituciones que dicen, no, mi modelo es constructivista, mi modelo, y se refieren más a tendencias y a enfoques que a un modelo estructurado que sirva como brújula, como guía para el proceso de formación. ¿Qué cosa entonces entendemos nosotros por un modelo pedagógico? El modelo pedagógico tiene que ser la representación ideal del proceso formativo. Es decir, cómo nosotros nos imaginamos desde la ciencia y basado en la teoría científica, didáctica, pedagógica de las demás ciencias de la educación, cómo debe ser ese proceso formativo en la institución, en mi institución o en mi universidad o donde quiera que se ejecute un proceso formativo. Esta representación, por tanto, el modelo pedagógico, tiene que reflejar qué cosa, varios aspectos. Primero, la filosofía de formación de la institución educativa. El modelo tiene que ser propio de nuestra institución y tiene que reflejar nuestros principios filosóficos, sociales, humanos, de todo tipo de la filosofía en general de nuestra institución. Tiene que reflejar el tipo de persona que se quiere formar en mi institución. En el caso de nuestros investigadores con determinadas competencias, etcétera, que ya ustedes lo saben. Tiene que incluir los objetivos de formación. Tiene que también tener especificado el tipo de docente que requiere la institución. Y todo el mundo no puede ser docente en una institución que tenga un enfoque determinado. Por tanto, yo tengo que, antes de comenzar a desarrollar el proceso formativo, primero definir cuál es el tipo de catedrático de docente que quiere la institución, qué competencia debe tener, qué valores, qué actitudes. ¿Para qué? Para que sea el que lleve al aula ese modelo pedagógico en su materia, en su asignatura. Por supuesto, la metodología a emplear en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son los métodos más importantes
en el caso nuestro, del método Aprender Investigando. El entorno educativo en el que se va a desarrollar la formación, en el contexto que tenemos y los resultados sociales que se esperan con la formación. Estos son los componentes que debe tener un modelo pedagógico. Hemos escuchado en algunas tesis de doctorado, hasta que se conceptualiza el modelo pedagógico como una compilación de teorías pedagógicas, nada más lejos de la realidad. El modelo pedagógico no es un papel que debe estar colgado en un mural. El modelo pedagógico es quien nos da pie al diseño curricular, a los programas de formación y a todas las estrategias didácticas que debe incluir el proceso formativo en la institución. Vamos a ver algunos de los problemas que se presentan en los modelos pedagógicos en las instituciones educativas en la actualidad. Y el primero ya lo acabo de decir. Se comprende más como teorías pedagógicas que como un modelo como tal. Y por supuesto, trae grandes confusiones. Y por tanto, las instituciones educativas no saben hacia dónde van porque no tienen definido un modelo pedagógico. Y las que lo tienen prácticamente de adorno. O sea, es letra muerta. Los docentes no lo conocen. Y por tanto, al no conocerlo, al no dominar ese modelo pedagógico, cada docente da clases o imparte la docencia según el conocimiento que él tenga de la didáctica. Actualmente, aún hoy en día, a la fecha, la mayoría de los modelos pedagógicos institucionales son modelos tradicionales, modelos asignaturistas. Es decir, mientras más asignaturas le pongamos al currículo, mejor va a ser el aprendizaje. Y eso es uno de los errores más grandes que hay en el sistema educativo. No estamos en modelos que estén contextualizados, que respondan a las necesidades del contexto, que le den solución a las problemáticas reales de donde está insertada esa institución. Y por tanto, no están situados en las necesidades del que aprende y mucho menos le dan respuesta a su contexto. Otro de los grandes problemas de los modelos pedagógicos actuales, que no se enseña al estudiante a descubrir. Los saberes se enseñan como hechos. Es lo que yo a veces llamo la enseñanza dictatorial. El estudiante tiene que saber lo que el profesor le enseña, no más. Y si no repite o si no se aprende de memoria lo que yo le enseño, está reprobado. Es decir, no se enseña, los saberes se enseñan como ya hechos. El maestro es quien tiene la última palabra. Por tanto, no hay discusión, no hay debate, no hay descubrimiento y mucho menos se argumenta el conocimiento que se está transmitiendo. Otro gran problema que tienen los modelos pedagógicos es que no se trabaja para lograr una formación integral del estudiante, donde los valores y actitudes son tan o más importantes que los contenidos de la enseñanza. No hay una formación axiológica que nos lleve a esa formación integral. A veces solamente valoramos al estudiante por lo que sabe y no por lo que es, y no por la actitud que tiene. Y eso es un error muy grande. Debemos formar profesionales integrales, no solamente que sepan mucho, sino que tengan esos valores y esos principios que debe tener en la sociedad cualquier profesional. El currículo se basa en temas. De hecho, cuando los profesores en las escuelas van a dar clases al día siguiente, ¿qué es la primera pregunta que se hace? ¿Qué voy a enseñar mañana? Y empieza a buscar información de libros, y él cree que mientras más información le transmite el estudiante, más inteligente va a ser ese estudiante. Y eso es un error. El tema como tal no debe ser el centro. Se debe trabajar por el sistema de contenido de las asignaturas. Es decir, conocimiento, habilidades, valores y actitudes que transformen en la realidad de donde está insertado ese estudiante. En didáctica, nosotros, a través de la asignatura didáctica en maestría, en doctorado y en licenciatura, se trabaja los componentes de la didáctica. Y la información no puede ser la única estrategia didáctica que se utilice en el aula. Se siguen modelos pedagógicos memorísticos. No estamos formando personas
capacitadas para transformar la realidad. En las instituciones educativas estamos formando memorias USB. Pensamos que mientras más información tenga acumulado el estudiante, el estudiante es mucho más inteligente. Y a veces tenemos una gran cantidad de estudiantes con una gran cantidad de información que no saben en qué la van a utilizar. Todo lo que se enseñe tiene que ir acompañado de un saber hacer. Si lo que le estoy enseñando al estudiante no le ve utilidad, no le ve aplicabilidad, mejor no lo enseñemos. Porque baja la motivación del estudiante. El estudiante está recibiendo una información que no sabe ni para qué. Yo a veces he puesto el ejemplo que yo en matemáticas en primaria y en otros niveles reprobé matemáticas por la raíz cuadrada. Y todavía a la edad que tengo no he podido utilizar la raíz cuadrada para nada. No digo que no sea útil, a mí no me sirvió para nada. Entonces, cada cosa que enseñemos debe ir acompañada de un saber hacer, el para qué se usa. Hay que motivar al estudiante a través de que él le vea la aplicabilidad y la utilidad a lo que aprende. Él aprende resolviendo problemas reales de su contexto, depende del nivel de formación en el que esté. Sobre todo también tenemos otro problema en los modelos pedagógicos, en las instituciones formadoras de maestros, que no se fortalecen ni se desarrollan las competencias investigativas. Por tanto, estamos egresando maestros que van a las escuelas que no son investigadores. ¿Y qué es lo que va a transmitirle? Lo mismo que está en el texto de la asignatura. Entonces, si yo como alumno voy al aula y lo que recibo es lo mismo que está en el libro de texto, para eso que me den el libro de texto y me apuesto a explicar y lo leo mejor, más cómodo. No se enseña en la formación de docentes a investigar, ni se aprende investigando. Este modelo nuestro tiene eso como uno de sus principios fundamentales. Nos ha costado mucho trabajo, nos está costando mucho trabajo, porque no es fácil romper con el paradigma tradicionalista cuando llegan los estudiantes a nuestra universidad, donde se encuentra un modelo donde tienen que aprender investigando y no reproduciendo ni repitiendo determinado contenido de un libro de texto. ¿Qué se requiere en la formación de docentes? Que el docente se convierta en investigador. No podemos tener en el sistema educativo docentes que no sean investigadores. Y tiene que formarse desde la formación como maestro a ser un maestro investigando. Decía Juan Amos Comenius, nadie enseña lo que no sabe. Si yo no sé investigar, nunca voy a enseñar a un alumno a investigar. Por tanto, uno tiene que tener las competencias para poderlas enseñar a sus estudiantes. De ahí surge nuestro propio modelo pedagógico desde hace ya 10 años, que es el modelo de aprender investigando para aprender, y que le hemos denominado MAI. No es el modelo, no es el método de la resolución de problemas, eso es un método. Es el método de aprender investigando, donde el estudiante aprende descubriendo, aprende dándole soluciones a problemas reales de su contexto a través del método científico. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por modelo de aprendizaje? Desde el punto de vista epistemológico lo entendemos como la representación ideal del proceso de apropiación y aprehensión del contenido de aprendizaje, visto como conocimiento, habilidades, valores y actitudes que los que aprenden necesitan para interactuar con el contexto y les permite transformarse a sí mismos y transformar esa realidad. Eso es lo que entendemos nosotros por modelo pedagógico. Dentro de estas modalidades o enfoques de aprendizaje que se trabaja en el MAI como estrategia didáctica, no voy a detenerme mucho en esto, la aplicación del método científico experimental en la enseñanza sitúa al estudiante en una posición de investigador ante determinada problemática que él tiene que darle solución a través del método científico. El aprendizaje por descubrimiento, que él le dé varias soluciones a un propio problema.
Y hoy en día en la educación, ¿qué es? La solución que tiene un problema es la que el profesor está de acuerdo que sea la solución. La investigación guiada, nosotros aplicamos mucho en la universidad esta modalidad, la investigación del medio, del contexto, investigar los problemas reales del contexto, investigar problemas sociales de interés, plantear problemas, procesos, experiencias de investigación en función de problemáticas que afecten el interés común, proyectos de trabajo de investigación, es lo que hacemos en esta universidad, y las web quest que también de alguna manera las desarrollamos. De manera, compañero, que el modelo de enseñanza-aprendizaje basado en la investigación tiene que ser el cambio que requieren los sistemas educativos en la actualidad. Si no cambiamos el modelo educativo memorístico, tradicionalista que tenemos hoy en día, no vamos a transformar jamás la sociedad. Porque nunca vamos a transformar la sociedad si no transformamos el sistema educativo. Porque ¿de dónde salen todos los dirigentes, todos los políticos, todos los empresarios, todos los trabajadores? ¿De dónde salen? Del sistema educativo. De hecho, la sociedad es un reflejo de su sistema educativo. Cuando tenemos un sistema educativo que no forma valores en los estudiantes, ahí lo tenemos en la sociedad, el reflejo en la sociedad. Cuando tenemos estudiantes que le permitimos el fraude académico, la mentira, como estrategia para obtener mayor calificación, ahí tienen el reflejo en la sociedad. Entonces, tenemos que hacer conciencia de que si no formamos maestros e investigadores, no vamos a formar estudiantes integrales en nuestras escuelas. Podemos tener los edificios que querramos en una institución. Podemos tener la tecnología más avanzada del mundo en una institución educativa. Si no tenemos buenos maestros, no va a haber calidad de la educación. Yo he visitado muchas universidades que tienen bibliotecas enormes y ni un estudiante dentro. ¿Para qué queremos eso si no la explotamos? Si no utilizamos eso en función del aprendizaje. Y hasta que no cambiemos el currículo, no vamos a transformar la formación del estudiante. ¿Por qué se produce esto, compañeros? ¿Cuáles pueden ser las causas de que en casi todas las instituciones educativas no se aplique el modelo de aprender investigando en la enseñanza y el aprendizaje? Primero, dos aspectos nada más. El peso de lo tradicional. A mí como profesor me enseñaron, yo aprendí a ser profesor repitiendo lo que el profesor me decía. Por tanto, es lo que yo hago. Un profesor que no domine la didáctica, que no sea investigador, se convierte en un papagayo, repitiendo lo mismo que a él le dijeron. Y por eso es que de generación en generación no vamos rompiendo con ese paradigma tradicionalista. Y lo otro es la comodidad también para el profesor. Es decir, es más fácil, por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo, poner un examen que sea de verdadero o falso, para exagerar, es más fácil calificar eso que no evaluar una monografía, algo que tenga que ver con la creatividad del estudiante aplicado a un contexto. Es mucho más fácil. Para el profesor es mucho más difícil enseñar a través del método investigativo. Primero, yo conozco algunos profesores en el mundo que enseñan la asignatura de metodología de la investigación científica y en su vida han investigado. ¿Qué va a enseñar que no esté en el libro? No se dan cuenta que si el profesor no... Miren, para que un docente enseñe de manera efectiva, nosotros siempre decimos que debe saber 3 veces más de lo que está enseñando, que le permita decodificar el lenguaje para que el estudiante aprenda, que permita ejemplificar, que permita poner ejemplos prácticos del quehacer. Pero cuando el profe no ha investigado, lo que va a enseñar es lo mismo que está en el libro de texto. Y es lo que he reiterado en muchísimas ocasiones. Y lo voy a volver a repetir hoy. ¿Por qué los niños cuando van al primer grado o al jardín, al círculo infantil,
está loco por ir todos los días a la escuela y está contento. Y después de tercer grado no quiere ir más a la escuela. Porque en ese primer nivel aprende descubriendo, aprende jugando. Y después de tercer grado es sentado uno detrás de otro. No se pueden ni levantar para ir al baño, no pueden hablar y tienen que repetir como papagayo todo lo que el maestro les está diciendo. Y eso es generalizado en todo el mundo, en la mayoría de los sistemas educativos. Entonces no hay un estímulo por el aprendizaje. Tengo que repetir lo que el maestro me dice. ¿Qué importancia tiene entonces, compañeros, aprender investigando para ustedes y para los docentes en formación? El reto de aprender a investigar. Los docentes tienen que practicar su método diariamente, pero sobre todo tienen que estar actualizados permanentemente. Cuando un profesor es investigador, le va a transmitir a sus estudiantes, primero, la forma de pensar de la ciencia y segundo, lo más novedoso que hay en la ciencia que está enseñando. Hay maestros que llevan 20 años en el sistema educativo y todavía tienen los mismos papelitos que ya los tienen que practicar porque se les están a desintegrar. El mismo plan de clase, la sociedad evoluciona vertiginosamente y ellos enseñando lo mismo que hace 20 años atrás enseñaron. La demanda de competencia, de acuerdo con las etapas de una investigación y el dominio de métodos diversos. No nos podemos centrar en un solo método de enseñanza. De hecho, voy a hacer un paréntesis. En didáctica, el componente método tiene una gran contradicción entre el método de enseñar y el método de aprender. El método de enseñanza tiene un carácter social, porque un maestro enseña a 30. Sin embargo, el método de aprendizaje tiene un carácter individual, porque cada estudiante aprende de diferente manera. ¿Qué se hace hoy en día en el sistema educativo? Lo que prevalece es el método de enseñanza. Y entonces va a seguir esa contradicción durante toda la vida. La única forma de romper la contradicción en el método es acercando el método de enseñanza a los distintos métodos de aprendizaje. Es subordinando la enseñanza al aprendizaje. Si decimos que el estudiante es el centro del proceso, ¿por qué entonces el profesor no investiga, no estudia los métodos de aprendizaje que hay en sus estudiantes? Entonces tiene que adecuar el método de enseñar al método de aprender. Pero no, lo más fácil es, yo soy el docente, yo digo cómo enseño y ustedes aprenden como yo enseño. Ahí no hay flexibilidad curricular. Otro, el desafío de profundizar en la comprensión de la naturaleza del proceso que se investiga, evidentemente, y la lógica que lo sigue. A ver, el docente, y eso se lo pueden preguntar todos, el docente investiga cuando no tiene que ser una investigación de doctoral, tiene que ser investigador porque tiene que diagnosticar a sus estudiantes para poder hacer una intervención pedagógica de forma acertada en el aprendizaje del estudiante. Lo que acabo de decir del método y otras cuestiones didácticas que aplican en este caso. Importante, lo que le decía del nivel de conocimiento que tiene que tener de la ciencia el profesor. El profesor investiga cuando estudia a profundidad las invariantes de la materia que enseña. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa invariante del contenido? Lo que el profesor no puede dejar de enseñar para que el estudiante aprenda. Y todo aquello que sea de su interés como docente, pero que no sea imprescindible en el aprendizaje del estudiante, no lo enseñe. ¿Cuántas asignaturas tenemos de relleno en todos los currículos? Y hay veces que para enseñar algo empezamos a transmitir una cantidad de información al estudiante que no le va a hacer falta para el aprendizaje. Eso se llama invariantes, lo que el estudiante no debe dejar de conocer para que se efectúe de manera eficiente su aprendizaje. Estudia, investiga cuando estudia y pone en práctica métodos de enseñanza que impacten en el aprendizaje. Cuando profundiza en su contexto laboral y su ética, ahí también se hace investigación. Cuando el docente se integra a su contexto socioescolar para aportar soluciones
Hoy en día, en la mayoría de las instituciones, a cada solución le buscamos un problema y no al contrario. Cuando el docente innova en la educación, cuando utiliza medios de enseñanza generados por él mismo, cuando es capaz de innovar, pero si yo no soy investigador, no voy a poder innovar jamás. Y sobre todo cuando documenta sus experiencias. El docente debe desarrollar competencias de investigación científica. Debe ser un requisito en todas las escuelas, en todo el sistema educativo, que para ser docente tiene que ser investigador. Repito, no tener un título de investigador, porque hay muchos másteres y doctores con títulos que no son investigadores, que no saben investigar. Y hay muchas instituciones educativas que ofrecen la formación de máster y doctor y el estudiante no tiene que investigar. No me refiero a eso. Me refiero al docente que investiga y que tiene el método científico como un método de enseñanza. En Universidad Santander, desde hace 10 años, repito, se innova con el modelo de aprender investigando en el proceso formativo. ¿Qué significa el modelo de aprender investigando para la Universidad Santander? Enseñar a nuestros estudiantes e investigadores a aprender a través de un proyecto de investigación desde los primeros momentos de su formación. Hay muchas universidades donde el estudiante recibe asignatura, y al final recibe metodología de la investigación. Y entonces, si el programa duraba 3 años, al final termina durando 5 años. En nosotros no es así. En nosotros se aprende, desde el primer día de clase se aprende a investigar. Por eso es que nosotros lo denominamos investigadores y no estudiantes. Es decir, el estudiante define el tema de investigación desde que ingresa a Universidad Santander. Y ahí le va viendo entonces la aplicabilidad a lo que está aprendiendo, a lo que los profesores le transmiten. ¿Qué se aprende en investigación? En nuestra universidad se aprende a que la investigación educativa es científica y sobre todo debe abordarse de un concepto de investigación total. Creo que los grupos de doctorado, sobre todo y maestría, ya deben tener muy claro que nuestra investigación científica es una investigación total. No es ni cuantitativa, ni cualitativa, ni mixta. Es total. Que la planificación de la investigación es deliberada. Tema, problema, método, objetivo, estrategias metodológicas hasta los resultados que se presenten. Que la investigación es un proceso dinámico y circular, no es un proceso rígido, es dialéctico, pero sobre todo es un proceso complejo. Que las etapas de la investigación están interrelacionadas unas con otras y ojalá tuviéramos los micrófonos abiertos para que todos repitiéramos las etapas de la investigación, de la contemplación viva al pensamiento abstracto y de ahí a la práctica. Sin embargo, vemos que muchas investigaciones que se hacen en el ámbito educativo solamente se centran en el diagnóstico y ya creemos que por hacer un diagnóstico, diagnosticar un problema, ya somos científicos. Y miren, yo les voy a decir algo. La educación está sobrediagnosticada. Lo que necesitamos es investigadores que diagnostiquen, modelen y lo apliquen en la práctica y que resuelvan los problemas que tiene el sistema educativo hoy en día. No sé la cantidad de máster y doctores que tenemos en América Latina, máster y doctores en ciencia de la educación, y seguimos con los mismos problemas. Recientemente concluimos la tercera estancia de los grupos unidos de doctorado, que hicieron la presustentación, y estamos viendo todas las investigaciones que ustedes tienen, que son maravillosas. Investigaciones que apuntan a transformar el contexto, que apuntan a transformar el sistema educativo de donde ustedes provienen. Esa es la verdadera investigación científica. Y también se aprende a distinguir entre que nos formamos para el proceso de investigación y la forma en que se presentan los resultados. En esta universidad se forma para aprender a investigar, no para hacer tesis. La tesis es el resultado de un proceso investigativo. Pero aquí no se forma para hacer tesis. Se forma para desarrollar competencias investigativas que les permita dar soluciones
teóricas y prácticas a problemáticas del contexto educativo. Decía Pablo Freire, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Y decía también más adelante en la pedagogía de la autonomía, quien enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender. En la Universidad Santander, en el modelo nuestro de aprender investigando, cuyas entradas ya las he dicho, el estudiante aprende investigando, el tema de investigación, punto de partida y punto final del proceso formativo, y el tema de investigación es transversal a toda la formación. El estudiante aprende investigando, de manera que se transforme su modo de actuación y le posibilite a él enseñar investigando también. Eso, compañeros, es lo que podemos definir como innovación educativa en el contexto. Enseñar a nuestros investigadores a resolver problemáticas del contexto. Aprender investigando, aprender dándole soluciones a problemáticas reales de su contexto. Esa es la verdadera innovación educativa. Ese es nuestro modelo pedagógico de aprender investigando. De manera que el modelo nuestro consta de varios principios. El primero, que el tema de investigación es el eje transversal de todo el currículo. Usted comienza por definir su tema de investigación y después todas las materias, usted va viendo en qué cada materia le tributa a su tema de investigación. El segundo principio es la contextualización de la investigación. Aquí no queremos grandes descubrimientos pedagógicos ni descubrir grandes teorías pedagógicas. Que resuelvan un problema concreto de su contexto es más que suficiente para desarrollar las habilidades investigativas. La pertinencia en la investigación. La investigación tiene que ser pertinente. No podemos investigar sobre algo que realmente no sea necesario. La investigación total como guía orientadora del proceso de aprender investigando. Y otro de los principios, las etapas de la teoría del conocimiento, evidentemente como directriz metodológica. Pero el principio rector para poder aplicar este modelo de aprender investigando es contar con docentes e investigadores que sean capaces de enseñar investigando a nuestros estudiantes. Todo lo que he manifestado adelante no tiene sentido si no tenemos un claustro preparado, primero que sean investigadores, que ellos hayan aprendido investigando, que ellos sean investigadores actuales, para que puedan transmitir el método de pensar de la ciencia a ustedes como investigadores. Nadie enseña lo que no sabe. Por eso es que ustedes ven que nuestro claustro está tan bien... Perdón que cometí aquí algo. Que nuestro claustro, me emocioné con los profesores, está muy bien preparado. No solamente que saben, por lo que saben, sino por lo que son también. Y por la disposición que ponen siempre a la hora de enseñar. Pero también tenemos la otra parte. No basta solamente con querer enseñar si el estudiante no quiere aprender. En cualquier modelo pedagógico, en cualquier modalidad de estudio, repito por enésima vez, el aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar. De nada vale que tengamos profesores muy bien preparados, profesores de calidad internacional, y que el estudiante no quiera aprender. Déjeme decirle, lo había investigado y en estos días he profundizado más en eso. No existe universidad en el mundo que tenga un programa de doctorado como nuestro. Con la cantidad de doctores en ciencias de educación e información. Las grandes universidades tienen 10, 12 doctores por cumplir un plan. Pero en el caso nuestro es diferente. Tenemos cerca de 800 investigadores. Y eso necesita un esfuerzo y un sacrificio de los profesores que muchas veces no se reconoce por parte del estudiante. Y por eso decía cuando hablaba del código de ética, debemos respetar a nuestros profesores, a nuestros tutores, porque realmente están haciendo más de lo que realmente deben hacer.
y hay que reconocer la labor del docente y del tutor y del directivo de esta universidad. Pero repito, sin docentes cualificados, sin docentes investigadores, todo lo que hemos hablado se va por la borda. ¿Cuáles son las etapas entonces de la aplicación del modelo de aprender investigando? En nuestra universidad, viéndolo de manera transversal, el tema, que es transversal a todo el proceso formativo, el diseño teórico metodológico que el estudiante va construyendo. En nuestra universidad no se investiga por capítulos de tesis, la investigación se hace por tareas de investigación, la tesis es el resumen final de la investigación. Dejemos eso claro. Ahí he visto conversaciones entre estudiantes de otras universidades. ¿Y por qué capítulo tú vas? No, aquí no es por capítulo, aquí es por tareas. Pregunta científica, tarea. Aquí se investiga por tareas. Se comunican parcialmente los resultados. Este congreso es una muestra de eso. Porque de nada vale que tengamos las habilidades investigativas si no desarrollamos las habilidades de comunicación. Si no, uno no investiga para sí, uno investiga para la sociedad. Por tanto, este congreso nos posibilita desarrollar esas competencias comunicativas. Los que van a hacerlo por primera vez se van a poner nerviosos, pero cuando termine van a querer seguir, verán. Y por último, la implementación, generalización de los resultados, el impacto de la investigación. Hay que medir todo eso. Esas son las etapas nuestras a través de todos los procesos formativos. Y el entorno educativo que tenemos en la Universidad de Santander. Hay un ambiente de investigación sistemático y permanente. Nos cuesta mucho trabajo. Aún tenemos investigadores que creen que se van a hacer doctores porque asisten una vez cada 15 días a los encuentros. Aquí hay que estudiar todos los días. Hay que ponerle el énfasis todos los días. Hacerse doctor o máster no es fácil, es muy difícil. Pero muchos lo han logrado y aquí nadie menos que nadie. Lo más importante en nuestro modelo es cuánto avanzamos en nuestro tema de investigación. La combinación de la teoría de la investigación con la práctica. Ustedes van desarrollando el programa, el proyecto de investigación a lo largo de todo el programa, no al final. La investigación, por tanto, el proyecto de investigación constituye el principio del proceso y culminan con la presentación de los resultados de la investigación, el intercambio de experiencia que lo vamos a ver aquí en este congreso. Es por ello, compañeros, producto de este modelo, que nosotros decimos que en Universidad Santander no matriculan estudiantes. En Universidad Santander matriculan y egresan verdaderos investigadores. ¿Cómo aplicamos el modelo de aprender investigando en nuestra práctica educativa? Lo voy a pasar rápido porque ustedes lo están viviendo en el día a día. Se selecciona el tema de investigación, el proyecto de investigación, todas las materias van tributando a ese proyecto, se comunica de forma parcial los resultados en este congreso. Todavía tenemos que ser conscientes de que a estos congresos venimos a exponer los avances que tenemos en investigación. Cada uno tiene un tema de investigación. Se presentan informes por tareas de investigación, que los presentan en los seminarios de investigación. Se presentan resultados del proyecto de investigación en cualquier forma de combinación de estudios. Para México, para Ecuador, es la tesis. No hay otra alternativa. Y para terminar, compañeros, bueno, en la investigación, en el proceso de investigación científica, es incluso más importante el proceso que el logro mismo. Es más importante que aprendemos a investigar que realmente lo que investigamos. Y decía José Ortega y Gasset, siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas. Muchas gracias.